Utiliza muchas veces Francisco Mora el término y el concepto de mito como falsedad. Y es cierto que en su lectura literal, un mito es una falsedad. Al menos una falsedad si lo contraponemos al estado actual del conocimiento científico. Es decir, no se sostienen ni mitos como el de Edipo, aunque pueda haber algún trasfondo histórico incluso en todo ese juego que nos transmite la mitología clásica, y un mito por introducir alguno más cercano, como el de la virginidad de María, que no es el de la Inmaculada Concepción, que es todavía más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque la ciencia actual piensa que no sería viable, que no sería posible que una mujer quedara embarazada sin que un espermatozoide fecundara un óvulo. Un mito es un relato, y no un relato cualquiera, es palabra, eso significa mitos, igual que logos. Y es palabra que intenta buscar sentido. Y hoy veremos que una de las funciones del cerebro humano consiste en mantenernos vivos, interactuando con un entorno siempre amenazante, en mantenernos como mamíferos avanzados que somos, intentando repetir las experiencias placenteras y evitando las dolorosas, o las tediosas, o aquellas que provocan cortisol en nuestro flujo sanguíneo, es decir, aquello que nos hace sentirnos mal. Sabemos que al fin y al cabo nos sentimos habitualmente mal por una hormona que se llama cortisol, y por eso tienen que tomar corticoides algunas personas que tienen que atajar los efectos tremendos del cortisol cuando se dispara. Igual que nos sentimos felices cuando en actos como este, cuando hablamos, cuando intercambiamos ideas, cuando conectamos empáticamente con la gente, pues se segrega en nuestro organismo oxitocina o dopamina, que se titula un libro Mitos y Verdades del Cerebro, aludiendo a la palabra mito como falsedad desde un pensamiento mítico cientificista. Todos los sismos son desmesuras. Toda desmesura, como leímos en este grupo de investigación de François Flau, nos lleva a la enantiodromía. Ojo, cuidado, cuando llegamos al extremo, transformamos una realidad en su contraria. Las creencias por otro tipo de convicciones, basadas en la experimentación, basadas en la contrastación, basadas en todo eso que conocemos como la ciencia moderna. Pero esa ciencia moderna, que como siempre cayó en la ibris, cayó en la soberbia, esa de la que precisamente nos advierten los mitos griegos, los mitos grecolatinos, tenía también sus puntos ciegos y tenía también sus mitos. Por ejemplo, el mito de que la ciencia lo podía conocer todo. Creo que la ciencia de la transmodernidad reconoce que la ciencia ni ahora ni nunca lo podrá conocer todo. Nada hay absoluto, en sentido etimológico, en este universo al que pertenecemos. Absolutus significa desligado. Y en este universo todo está ligado y religado. Dice Francisco Mora que en este libro, Mitos y Verdades del Cerebro, se pretende echar una mirada crítica a ese vínculo entre mitos y verdades, teniendo como fondo su relación con el cerebro y esa función universal que es la emoción. El último, Francisco Mora, está verdaderamente obsesionado, creo que positivamente obsesionado, por el papel fundamental de la emoción. También Antonio Damasio. De hecho, el libro que vamos a leer para el 19 de diciembre, El extraño orden de las cosas, insiste mucho en algo que eso sí es una falsedad. Yo no miraré en mitos del cerebro. Ustedes saben que la frenología, el conocimiento rudimentario del cerebro, partió de donde podía partir, que si aquel Phineas se le atravesó una barra en los lóbulos prefrontales y cambió, pues que seguramente los lóbulos prefrontales tenían una función de control del comportamiento y que quien había sufrido una lesión grave en los lóbulos prefrontales no tenía el control de su vida. ¿Cierto? Eso es una verdad del cerebro. La falsedad de que los seres humanos utilizamos el 10% del cerebro. Absolutamente falso. Y además un verdadero disparate evolutivo. ¿Cómo va a conservar un ser vivo
el 90% de algo que no utiliza. Hoy sabemos que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es el bilingüismo. Ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, procuren, por la vía que sea, que sean bilingües, que oigan desde que nacen 2 idiomas al menos. Intentar ser Leonardo da Vinci en el siglo XXI o Goethe es imposible. Necesitamos más que nunca la cooperación, la colaboración de humanistas con científicos sociales, con neurólogos, con físicos y con matemáticos, porque todo tiene que ver con todo. Queríamos hacer una pequeña introducción de lo que significa neuroeducación como término. No lo utiliza solamente Francisco Mora, pero sí es verdad que se ha convertido él en un referente de la palabra, y como estamos emplazados en un grupo de investigación donde la importancia de la palabra y de cómo nombramos a cada una de las cosas sí es para nosotros parte esencial de lo que somos en Hitchcock, pues queríamos empezar haciendo una reflexión. Va a ser muy grato estar con vosotros, pero es verdad que esa parte corporal que dice Manuel Ángel, que solamente la vive el que la siente desde sí, ¿no? Desde su lugar emplazado, pues nosotros hemos tenido la suerte de, trabajando codo con codo, no solamente reflexiones acerca de las experiencias que hemos vivido cada uno, sino también de las lecturas que cada uno lleva a cabo en su tesis doctoral, con lo cual esto se ha convertido en una convergencia en esa red de nosotros plantear la educación tal como la plantea Mora, pues sería por una parte una visión, por una parte una nueva perspectiva y un nuevo campo de neurociencia abierto. Una nueva visión, y yo aquí siempre pienso desde mi propio trabajo como coach y como docente, una visión que no solamente nos plantea desde dónde miramos en la actualidad, sino hacia dónde queremos mirar, es decir, hacia dónde vamos a construir el camino, y eso lo hilo con nueva perspectiva, nuevo campo, es decir, qué nuevas líneas nos abre la neurociencia para plantearnos la educación a partir de ahora, y por último ese nuevo campo, qué nuevas herramientas, o sea, que vamos a utilizar como docentes cuando vayamos al aula. Sabiendo ya cómo se activan las áreas del cerebro, en qué momento a lo mejor, no lo sé, voy a hacer un poco de ciencia ficción, porque vengo del mundo del cine y la televisión, entonces me entenderéis que vamos a estar jugando con una posibilidad creativa. Y ahora Francisco Javier Martín López, que cariñosamente le llamamos Kiko, pues va a empezar con ese reto hablándonos de un binomio fundamental, el binomio emoción-cognición. Efectivamente, Ana, muchas gracias. Y es verdad que en el diálogo, como comentaba antes mi compañera, que hemos tenido a medida que preparábamos la sesión, que íbamos leyendo, que íbamos conectando con lo que vamos investigando, a mí me ha hecho pensar también sobre cómo conectar esto con el tema de mi tesis. Especialmente me interesa el apartado de la conciencia, algo tan complejo, ¿no? Como describe Francisco Mora, no tanto en este libro como por ejemplo en otros, como ha dicho antes, cómo funciona el cerebro. Pero de este en concreto, pues la verdad es que este me ha descubierto cosas que intuía, pero que cuando las sabes, pues te das cuenta de que funcionan así, como el mecanismo de la atención, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de la atención? Y nuestro grupo, Manuel Ángel, lo recuerda constantemente, la importancia de ser atentos y estar atentos, ¿no? Además, siendo consciente sobre lo que dice Mora en cuanto a la atención. Es decir, hay una conexión directa entre la curiosidad, entre la emoción, la curiosidad y la atención, que conducen al conocimiento y a la toma de decisiones. Pero antes que nada es importante hablar de lo que él denomina como el binomio emoción-cognición. Y es que nos dice que emoción y cognición no están separados. Razón y emoción, como se pensaba tradicionalmente, no son compartimentos separados en el cerebro. Hasta tal punto de que todos los estímulos que recibimos, es decir, las sensaciones que recibimos a través de los sentidos, cuando olemos, cuando tocamos, cuando
percibimos por el gusto, pasan luego a la parte que es el cerebro emocional, que forma parte del sistema límbico, y en esa zona del cerebro adquiere un colorido emocional, un significado emocional. Entonces esa información ya de alguna manera el cerebro la etiqueta emocionalmente con ese significado emocional y luego continúa en el cerebro y pasa entonces a lo que es la corteza cerebral, que es donde se producen pues, las funciones complejas y donde se producen los procesos de pensamiento, de la razón. Esto es algo importante porque nos viene a decir Francisco Mora que de hecho todas las ideas que tenemos, lo que consideramos razón, ya está impregnado de emoción, porque antes ha pasado por esta cadena que he mencionado. Entonces, en la idea está ya implícita una carga emocional en todas nuestras ideas, en nuestros razonamientos. Y con estas todas las ideas que son importantes en estos capítulos que creo que son centrales. Partimos de la emoción. Ya nos adelantaba Manuel Ángel antes que Francisco Mora da mucha importancia a la emoción. Pues efectivamente comienza en la emoción el proceso por el cual un ser humano finalmente puede conocer nuevas cosas, descubrir nuevas cosas desde el pensamiento racional. Pero antes somos mamíferos, somos seres emocionales, pues esa información pasa por la emoción. De tal modo que sin emoción no se despierta otro mecanismo importantísimo que es el siguiente paso, la curiosidad. Si no se despierta la curiosidad, que podemos decir que es la chispa que abre, la emoción despierta esa curiosidad. Si no se despierta esa curiosidad, entonces no se abre la ventana de la atención. Cuando se despierta en nuestro cerebro la curiosidad por cualquier evento o estímulo del entorno que nos rodea, atendemos. Se abre una ventana en nuestro cerebro, un foco, y fijamos nuestra mirada en eso que tenemos delante, y entonces es posible aprender, entonces es posible memorizar, y entonces es posible pues, llegar al conocimiento, al descubrimiento. Aprender es en esencia cambiar el cableado del cerebro. A mí esto de verdad me ha cautivado, porque entonces podríamos decir que ser docente es ser responsable con el propio proceso de aprendizaje, con ese propio cableado, ya no con el conocimiento solo, sino con lo que produce ese cambio en la persona a la que nosotros estamos trabajando, con la que estamos trabajando o dirigiendo. Es una reflexión profunda sobre tu estado del aquí y ahora como profesor o como profesora y plantearte cómo lo quieres hacer, porque para cambiarlo de fuera tienes que cambiar primero tú. Y no vamos a poder cambiar las clases si no empezamos cambiando a cada uno de los integrantes. Pero como eso no tiene límite, porque la neuroplasticidad nos dice que hasta el momento en que morimos podemos estar cambiando, no hay ningún docente o ninguna docente que me pueda decir que no puede cambiar. Todos podemos cambiar. Por eso os decía que el aprendizaje para mí significa también toma de conciencia, responsabilidad, y me uno a la palabra que también ponía Manuel Ángel de relieve, compromiso.